Hoy en Destino Profesional vamos a hablar sobre una de las ingenierías tal vez menos conocidas, pero que presenta grandes oportunidades laborales para sus graduados. Esta ingeniería trabaja con temáticas muy importantes tanto para el presente como para el futuro, como lo son los satélites o la fibra óptica. Por eso hoy en Destino Profesional vamos a ver 12 cosas que deberías saber si querés estudiar ingeniería en telecomunicaciones. ¿Qué es la ingeniería en telecomunicaciones? Ingeniería en telecomunicaciones es básicamente transmitir datos desde un punto A a un punto B. Las telecomunicaciones nos rodean en la vida cotidiana. Hoy tenemos telecomunicaciones en la televisión, en internet, en los sistemas de comunicación celular, en los satélites que nos rodean. La aplicación en Internet de las cosas, también vemos cosas de cloud computing, ciberseguridad. Y en todas aquellas aplicaciones que intervengan en redes de transmisión de información, como dije antes. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? Empecé estudiando ingeniería industrial porque me atraía mucho la solución de problemas, la matemática, la física, pero luego en el último año de carrera me di cuenta de que me gustarían otras aplicaciones de la ingeniería, entonces me metí en ese momento a ver qué carreras habían y estaba esta ingeniería en telecomunicaciones muy nueva, con programas muy actualizados, con un montón de materias que me llamaron la atención y por eso decidí hacer el cambio y entrar a ingeniería en telecomunicaciones, llamándome la atención la actualidad que había en el contenido de esas materias. ¿Cómo es la carrera a grandes rasgos? La carrera está planteada para hacerla en 6 años, pero bueno, eso va a depender de muchas cosas. En mi caso la carrera duró 10 años porque estaba trabajando y bueno, eso hizo que se alargara un poco más. En la carrera primero se aproxima a las ciencias básicas, al conocimiento de matemática, de física, de programación, de probabilidad, para al final de la carrera empezar a ver todas las capas del sistema de comunicaciones, desde la capa física a nivel cómo una tensión, un fotón viaja en el medio hasta llegar al receptor y cómo eso se traduce en información a capa de alto nivel y aplicación que tiene un desenlace que es ni más ni menos que mandé un WhatsApp, lo recibí del otro lado, que pasó todo en el medio para que eso fuera posible y un poco la carrera creo que abarca las distintas tecnologías que hacen eso posible. ¿Qué es lo más difícil de la carrera? En mi experiencia lo más difícil que tuve en la carrera fue la parte de las ciencias duras, en particular matemáticas. De lo más difícil que me encontré en la carrera, quizá adaptarme a la profundidad de la matemática, de la programación, de algunas aplicaciones de la física que requirieron que mi cabeza trabajara de una forma diferente, pero va a depender, creo, de la experiencia previa que tenga cada persona. Por eso es importante tal vez al que le cuesta algo en particular, hacerle hincapié y hacer todos los ejercicios, guías y todas las preguntas que puedas en clase. ¿Cuáles son tus consejos para la cursada? Como consejo para la cursada, creo que es importante organizarse con el tiempo, ponerse objetivos de estudio y no enloquecerse demasiado, sino realmente pensar que uno lo hace para aprender, para incorporar conocimiento y siempre encontrar un balance entre el estudio y el resto de los aspectos de la vida, porque eso es lo importante, ¿no? Poder estar equilibrado, organizado y así ir avanzando, si no, no es sostenible en el tiempo volverse loco para cumplir un objetivo. Y otra es hacer cursos. Los cursos son importantes porque te sirven para profesionalizarte en lo que a vos te gusta. Entonces, el día de mañana cuando salgas al mundo laboral vas a estar mejor preparado. Algunos de los cursos que podés hacer es acerca de nubes públicas o cloud, también sobre ciberseguridad y agregaría algo de networking. Enfocarme mucho en la programación, me parece que es una herramienta fundamental para todas las carreras de la actualidad y el futuro. Independientemente del lenguaje, entender el concepto y la lógica que hay detrás de eso, creo que es muy importante para las carreras que se vienen. ¿Qué es lo más importante que te llevas de la carrera? De la carrera me llevo un montón de herramientas y metodologías para, a partir de conocimientos básicos, poder desarrollar, crear, pensar, tener nuevas ideas en el ámbito de las comunicaciones. Y también me llevo un montón de amigos y grupos sin los cuales no hubiera sido posible el paso a ese ritmo tan particular. La posibilidad que tuve de hacer networking con compañeros y también con docentes de la carrera que me ayudaron a potenciarme en mi trabajo, porque ellos al tener tal vez una
un cargo jerárquico en las empresas, como gerente o jefes tal vez, me dan ideas para llevarlas a mi trabajo de día a día y proponerlas como puntos de mejora. ¿Y qué crees que le faltó a la carrera? Lo que le faltó a la carrera, quizá desde mi punto de vista, tiene que ver con una perspectiva más social de la ingeniería, de cómo esas aplicaciones pueden afectar para bien o para mal a las comunidades que nos rodean. Por ahí una perspectiva más ética, más filosófica, conocer algún fundamento de las filosofías, de la metodología. Creo que eso podría aportar una mirada más reflexiva al punto de vista técnico. Si bien en ese momento estaba muy enfocada en lo técnico, creo hoy, vistas atrás, creo que hubiera sido importante. Lo que creo que me faltó aprender en la carrera son habilidades blandas, como puede ser la negociación. En mi caso, la negociación me sirvió para, por ejemplo, convencer a un cliente de que mi solución para un data center era la mejor, o incluso para negociar el salario con mi jefe. Y por otro lado, también es importante aprender inglés porque trabajamos con gente de todo el mundo. Y si bien hoy estoy trabajando en una empresa que es argentina y para clientes que son argentinos, siempre hay multinacionales o diferentes clases de empresas que tienen una parte en otro lugar del mundo y el lenguaje común hoy en día es el inglés. Así que es muy importante que lo estudien. ¿Cuál es el sueldo promedio para un ingeniero en telecomunicaciones? En general, el sueldo promedio para un ingeniero en telecomunicaciones junior que recién arranca y se está insertando en el mundo laboral empieza en $1.000. Esto va escalando y puede llegar a los $3.000 o incluso a los $5.000. Va a depender mucho en qué tipo de área se desarrolle y si está trabajando localmente y le paga una empresa acá en Argentina o si está trabajando localmente pero recibe su salario afuera. Bueno, y si hasta el momento te está gustando este video, te pido por favor que nos ayudes con el algoritmo de YouTube dejando un like y un comentario. Y además te invito a que te suscribas porque vamos a estar subiendo nuevos videos de todas las carreras y profesiones semana por medio. Y por otro lado, te recomiendo que nos sigas en nuestras otras redes sociales, ya allí subimos contenido original e inédito de todas las carreras que no subimos aquí en YouTube. ¿Es necesario seguir estudiando tras finalizar la carrera? Para mí siempre, y más en los tiempos de hoy en los que el conocimiento avanza a una velocidad que casi no podemos seguir. Entonces siempre seguir estudiando desde nuestro área, de lo que sea que hagamos, y más desde la ingeniería en telecomunicaciones, seguir estudiando de la forma que sea, así sea capacitándote dentro de tu misma empresa, como incorporando nuevas herramientas, como leyendo la documentación que se genera en la comunidad científica, haciendo un posgrado, un doctorado, siempre dentro de lo que uno considere avanzar y seguir aprendiendo, porque si no te vas quedando atrás y no estás al tanto de lo nuevo. ¿Te permite la carrera vivir en el exterior? La carrera, como cualquier carrera de las tecnologías de la información, te permite vivir, trabajar en el exterior, como por ejemplo en la industria aeroespacial de Estados Unidos, o por ejemplo también investigando en algún laboratorio como en el de Astrofísica de París. Tengo un amigo trabajando en Microsoft en Estados Unidos en la parte de redes, que es un sector de IT que se dedica a todo lo que es la capa de red, interconexión entre diferentes equipos, que pueden ser router, switching y esa clase de dispositivos. Y así muchos otros ejemplos, también teniendo la posibilidad de trabajar desde el país para afuera. ¿Qué salidas laborales tiene la carrera? Ingeniería en telecomunicaciones tiene un sinfín de actividades en las que podemos desarrollarnos. Las salidas laborales van desde la investigación hasta la industria, con una variedad muy grande. Pueden ser las más básicas para la carrera, que son telecomunicaciones y redes. Después tenemos parte de lo que es, por ejemplo, ingeniería aeroespacial, ingeniería automotriz, Internet de las cosas. También podemos estar dentro de salud, porque tiene toda una parte de telemedicina. Como otras actividades que podemos desarrollar es ciberseguridad. Los puestos que puedo ocupar van desde el diseño de producto, el diseño de sistemas, la creación de hardware, software, protocolos de comunicación, que es lo que hace que una cosa se comunique con otra, hasta también cargos más gerenciales, depende de la experiencia y depende de las prácticas y conocimientos de cada uno. ¿Qué mitos de la carrera podemos desmitificar? Un mito que circula respecto de la ingeniería en telecomunicaciones es que es una especialidad dentro de ingeniería electrónica o comparte muchos puntos en común y podría ser lo mismo. Yo creo que si bien tiene una base en común, porque a nivel componentes es la misma electrónica, el ingeniero en telecomunicaciones entiende todo el sistema y el flujo de información, tiene mucho de teoría de la información la carrera, a diferencia de electrónica,
y ahí es donde se establece la diferencia. Otro mito que es usualmente mencionado es que tener que ser técnico para seguir esta carrera. Y no, totalmente desmitificado también. Casi siempre cuando uno es técnico viene con un background para saber utilizar alguna clase de herramientas o alguna clase de dispositivo de medición, pero cualquiera que venga de otra carrera o otro secundario puede hacer la carrera tranquilamente sin ningún problema y no es que le va a insumir mucho más tiempo esa condición.